Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 20 de septiembre, en que celebramos la memoria de San Andrés Quintaegón, presbítero, y San Pablo Chon Hassan y compañeros mártires de Corea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 15, versículos 12 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo, porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Es importantísimo ver cómo San Pablo ha pasado justamente de esa fe que hemos recibido, de esa predicación del Evangelio, y que no puede ser otra que tiene como base la muerte y la resurrección de Cristo, a preguntarles a los de la comunidad de Corinto, ¿cómo es que algunos de ustedes no creen en la resurrección de los muertos? Creer en la resurrección de los muertos es parte fundamental de la fe cristiana. No, es que yo no creo en la resurrección, yo creo en la reencarnación. Ah, muy bien, qué bueno, hermano mío. Has decidido no ser de Cristo, pero es imposible decir que yo soy cristiano y creo en otra cosa que no sea la resurrección de los muertos, y que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la reencarnación o con otras ideas. Si yo no quiero creer en la resurrección, bueno, es que nadie me puede obligar a vivir el camino de la fe. Nadie me puede obligar a creer en Jesucristo. Pero lo que sí resulta absurdo, y que vemos tanto en nuestro mundo, es querer mezclar las cosas, lo que se llama el sincretismo religioso, y querer agarrar. No, es que esto de los orientales, esto del hinduismo, esto del budismo me agrada, y quiero licuarlo con el cristianismo y hacer un batido de cosas que son incompatibles. Hay batidos que quedan muy ricos, pero hay otros que son un desastre. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden mezclar. Bueno, la fe cristiana no se puede mezclar con la fe hinduista, con la fe de los budistas. Son completamente contradictorias. Quien cree en la reencarnación, bueno, entonces no cree en la resurrección. San Pablo lo explica de una manera muy clara. Si hemos predicado que Cristo resucitó, entonces ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Es decir, no tener fe en la resurrección. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. No, porque Cristo murió. Es decir,
Qué importante es darnos cuenta de que la predicación del Evangelio inicia predicando quién es Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre, que ha venido al mundo por nuestra salvación. ¿Y de qué manera nos ha salvado? Padeciendo el dolor de la cruz y muriendo. Es decir, Jesús murió. Si yo no llego a estas afirmaciones, en primer lugar, no voy a tener una fe cristiana. No, yo creo que el verbo de Dios no es igual a Dios, no es un solo Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Muy bien, no soy cristiano, no tengo la fe cristiana. No, yo no creo que en verdad se hizo hombre, sino que era una apariencia de hombre, o que Jesús simplemente era un hombre que fue elevado, divinizado. Muy bien, todas estas son herejías. Esto no es la fe cristiana. Yo no creo que murió, porque ¿cómo voy a decir que Dios murió en la cruz? Yo creo que simplemente parecía que estaba muerto. Muy bien, tú no tienes la fe cristiana, porque Cristo murió y resucitó. Venció a la muerte. ¿Y por qué venció a la muerte? Porque justamente es la primicia de todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros también vamos a resucitar. Así como Cristo ha muerto, nosotros también moriremos. ¿La muerte tendrá la última palabra? No. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección. Y entonces, si tampoco Cristo resucitó, entonces, ¿cuál será nuestra fe? Nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. ¿Qué es lo que proclamamos nosotros? Que nos va a ir bien en este mundo si creemos en Cristo. No, esa no es nuestra fe. Nuestra fe es creer en la resurrección, que venceremos la muerte. Por tanto, dice San Pablo, nosotros entonces seríamos falsos testigos. Hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Entonces, toda la predicación está centrada ahí en que Cristo murió y resucitó para ser la primicia. ¿La primicia de qué? De nuestra resurrección el día de mañana. Si los muertos entonces no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. ¿Por qué? Porque no resucitan los muertos, entonces tampoco Cristo. Pero si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Por gusto van a creer. No sirve de nada creer si no es afirmando la resurrección de Cristo. Si yo no afirmo que Cristo murió y que está vivo, que Cristo vive, entonces mi fe es absurda, es vana. Pero si eso es así, entonces dice San Pablo, ustedes todavía viven en pecado. ¿Por qué? Porque no se ha producido nuestra salvación. La victoria de Cristo, la liberación que nos ofrece es sobre el pecado y sobre la muerte. Nos ha liberado del pecado muriendo en la cruz y nos ha liberado de la muerte resucitando al tercer día e invitándonos a ser partícipes de esa vida eterna. Entonces no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido nada y tampoco sus pecados hubieran sido perdonados. Pero si nuestra esperanza en Cristo se redujera solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. ¿Qué está diciendo San Pablo? Algo muy sencillo. ¿Qué es lo que espero yo? ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es poder estar tranquilo y seguro en este mundo. Qué bueno por ti. Qué bueno por ti, qué alegría por ti que esperes eso. Esa es una esperanza vana. ¿Vana por qué? Porque aunque se te cumpla, aunque estés tranquilo y seguro en este mundo, eso no va a durar. No va a durar. Se va a terminar, tarde o temprano. Si en eso pusiste tu esperanza, bueno, pusiste la esperanza en lo que es finito, en lo que se termina, en lo que se acaba. Y entonces San Pablo lo que está diciendo, no, entonces seríamos los más infelices de todos los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza sería simplemente una cuestión temporal. No es así.
porque Cristo resucitó y resucitó como primicia, como el primero de todos los muertos. Por eso es tan importante que en el credo nosotros formulamos esta fe. Creemos que Cristo resucitó al día, pero creemos además en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Y esa es la vida eterna que vamos a tener. Qué difícil es a veces para muchas personas comprender que la vida eterna no es una vida espiritual, es una vida de seres humanos. La que se nos ofrece es una vida de seres humanos, con cuerpo y alma. El día de nuestra muerte, el cuerpo queda aquí en la tierra y se deshace, se pudre, lo que sea. Pero el día de la resurrección, nuestra alma, que es inmortal, volverá a animar un cuerpo, mi mismo cuerpo. Pero este cuerpo será glorioso, es decir, que ya no padecerá, no enfermará, no morirá. Y ahí es donde está mi verdadera esperanza, eso es lo que yo anhelo, lo que espero, y con lo cual me enfrento a los sufrimientos de este mundo. Porque sí, nos encontraremos con tantos sufrimientos en este mundo, pero ¿qué serán para mí? Absolutamente nada, porque mi esperanza es profunda y verdadera. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Como vemos, el Evangelio que leemos hoy es un Evangelio sumamente cortito, pero muy profundo. El día de ayer hemos visto cómo esa mujer muy pecadora se acercaba a Jesús mientras estaba cenando en la casa de un fariseo para ungirlo con perfume, y sin embargo antes de poderlo ungir se fue en lágrimas, en profundas lágrimas, un don precioso que da el Señor para ese arrepentimiento de los pecados. Y tantas eran las lágrimas que le mojó los pies y tuvo que secárselos con sus cabellos, un signo precioso, profundísimo de ese arrepentimiento del corazón de esta mujer. Y ahora vemos, después de haber visto la misericordia que tuvo Jesús con esta mujer, cómo la presencia de la mujer en la comunidad cristiana no es una partecita poco importante, no, es siempre fundamental, desde el inicio. Desde el momento en que está predicando el Señor, la presencia de la mujer va a ser fundamental. Por eso cuando se acusa a la iglesia, no, que la iglesia es machista, hermano mío, con el machismo hay muchísimos problemas, muchísimos problemas, pero son problemas sociales, muy arraigados. Y no hay que pensar que todo, como nos quieren presentar hoy en día, está mal. No hay que dejarse engañar tan fácilmente. Y cuando se hable de la iglesia y el machismo, hay que mirar bien lo que significa la iglesia en la vida de la mujer y lo que significa la mujer para la vida de la iglesia. No es un accidente, no es una parte secundaria, no, siempre fundamental, siempre fundamental. Nos bastaría simplemente con mirar a María para entenderlo, pero siempre hay personas que no logran entender las realidades más profundas. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas cómo Jesús comienza a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios, es decir, llevar la predicación. Lo acompañaban los 12.
Esos que ha elegido Jesús de una manera muy específica. Recordemos al inicio del discurso del llano cómo Jesús ha pasado toda la noche en oración y después entre sus discípulos ha elegido a los 12 y este grupo se llaman los 12. ¿Son apóstoles los 12? Sí, pero no todos los apóstoles van a formar parte del grupo de los 12. El grupo de los 12 es el grupo de los 12. Y junto a ellos algunas mujeres. Mujeres que, nos dice en primer lugar San Lucas, han recibido una gran liberación. Habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Es decir, mujeres que han recibido el don y la misericordia del Señor a través de liberaciones y a través de sanaciones. Y desde aquel momento se han convertido en discípulas de Jesús que lo siguen y que lo apoyan, que están con Él. Entre ellas, dice San Lucas, María, a la cual llamaban Magdalena. Y entonces tenemos aquí específicamente a María Magdalena. María Magdalena, ¿cómo se nos escribe? Una mujer de la cual habían salido 7 demonios. A veces se quiere decir que María Magdalena era aquella mujer adúltera que había sido sorprendida en el acto de adulterio y había sido llevada delante de Jesús para que fuera apedreada. Pero esto no es lo que nos cuenta el Evangelio. María Magdalena nos dice es una de la cual han salido 7 demonios. María Magdalena, por tanto, tampoco es la mujer de la cual hemos oído ayer, una mujer sumamente pecadora, que más se relaciona con aquella María, hermana de Lázaro, hermana de Marta. Con ella posiblemente la podremos relacionar más. De María Magdalena, en cambio, sabemos que acompaña al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido liberada y ha tenido una liberación enorme de 7 demonios. ¿Por qué de 7 demonios? ¿Y por qué esto importa? Porque efectivamente muchas posesiones no se producen simplemente con la presencia de un demonio, sino con la presencia de varios demonios. Juana, que es la mujer de Cusa, que era el administrador de Herodes, es decir, una mujer que tiene una posición bastante buena en la sociedad. Y Susana, entre otras muchas, que nos dice ayudaban con sus propios bienes, es decir, están a cargo del cuidado de Jesús, de los 12, de los discípulos, pero además ayudan a la comunidad, es decir, que con sus propios bienes van logrando que Jesús y sus 12 puedan subsistir, que puedan mantenerse, es decir, que llevan una tarea sumamente importante entre sus manos y que van a estar ahí. Hoy día, como dijimos al inicio de la Lección Divina, celebramos la memoria de San Andrés Kim Taegong y San Pablo Chong Hassan y todos los compañeros mártires coreanos. No podemos aquí en la Lección Divina meternos en la historia de estos santos y de estos mártires, pero es importantísimo aprender de ellos. Leer la historia de la presencia de la Iglesia en Corea es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque es una acción evangelizadora que se realiza sobre todo a través de los laicos. No se realiza con la llegada de un misionero, sino que se va a realizar a través de laicos que constituyen una comunidad con muchas falencias que tuvieron al inicio por no tener esa formación y ese contacto, pero que sin embargo perseveraron en la fe a pesar de la prohibición que hubo del cristianismo y del martirio de tantísimos católicos en Corea. Vale la pena hoy analizar eso, estudiarlo, leerlo. ¿Por qué? Porque nos da una línea muy bella de cuál es la importancia de esa compañía de los laicos en la evangelización.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos un feliz día y un feliz fin de semana.